Buenas noches, saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenidos a los coloquios desde la UNI, con el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chaunava, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, encargado de los coloquios desde la UNI, encargado de los proyectos de tecnología educativa, del diplomado de tecnología digital y gestión educativa, a sus órdenes. El día de hoy hemos preparado un material referido a un asunto de especial importancia en educación: la preparación de los ciudadanos de la cuarta revolución industrial, la que vivimos actualmente, la revolución tecnológica, la revolución de las tecnologías de la información, de la integralidad de las tecnologías de la información, porque así es como se denomina a la actual cuarta revolución industrial o cuarta revolución tecnológica. Pero ya viene la quinta revolución. Ya viene una nueva etapa y el propósito de los coloquios es ya inducir a los profesionales de todas las especialidades y en particular a los educadores a ir asimilando lo que comprenderá el mundo de la computación cognitiva, del razonamiento cuántico. Esto ya es una realidad. Muchos autores dicen que ya empezó esta nueva etapa. Y en efecto, hay muchos indicios que ya estamos viviendo la quinta revolución industrial. Los estudiantes que se gradúen de la universidad en el año 2029 y 2030, o sea, aquellos que han ingresado este año, van a vivir intensamente esa etapa. Los chicos que egresen de la secundaria este año o que inician la secundaria este año, en ambos casos y en todos los que están en secundaria, vivirán igual intensamente la quinta revolución industrial. Y ni qué decir de los chicos de primaria. Entonces, la gran pregunta a los educadores de todos los niveles es: ¿estamos preparados? ¿Estamos creando las condiciones, las competencias para que el ciudadano de la quinta revolución industrial se desempeñe exitosamente? Y a esa pregunta necesitamos responderla en afirmativo, y por eso los coloquios desde la UNI están orientados a ofrecer material relacionado a estos temas de tecnología, a las estrategias metodológicas, al modelo educativo con el cual tenemos que operar para lograr tener el ciudadano ideal para la quinta revolución industrial. Y empezaremos tratando el tema de la fecha, haciendo precisiones sobre qué significa matematización, que no es en rigor matemática, y cuál incluye a cuál. Veamos. La matematización es interpretar la realidad. Todos los seres humanos operamos con la realidad, todos, sin necesidad de saber sumar, restar, sin necesidad de tener técnicas operativas, pero interpretamos distancias, frecuencias, y ya el niño, el bebé, ya tiene una idea de qué estrategias de sonido o de movimiento tiene que utilizar para lograr la atención de sus padres. Y sucesivamente, conforme evoluciona el pensamiento transductivo, cito a Piaget, al inductivo y luego el deductivo, cómo es que el pensamiento va asimilando tamaños, distancias, volúmenes, sin necesidad de conocer las técnicas operativas. Es decir, matematizamos. La matematización trabaja con conceptos, es construir conceptos, más lejos, más cerca, más grande, más chico, izquierda, derecha, arriba, abajo, conceptos, cada vez más complejos. Y la matematización es horizontalizar casos, establecer criterios de homogeneidad, de organización de los conceptos que nos permitan una interrelación con el ambiente, con el contexto. Palabra, contexto, por favor, tómenla muy en cuenta porque va a ser muy útil para comprender mejor el alcance de lo que significa la matematización. De otro lado tenemos la matemática,
que es elegir técnicas operativas. Interpreto la realidad. Tengo una cantidad de manzanas, una cantidad de plátanos, una cantidad de papayas y necesito sumar para conocer cuánta fruta tengo. Usé la palabra fruta, es decir, asocié el conjunto de frutas. Eso es un concepto. Y utilizo la técnica operativa de la suma, elijo, porque es la que me conviene para saber cuánta fruta tengo. Y luego, por condición de especificidad, veré cuántos plátanos, cuántas manzanas, cuántas papayas. Entonces ya opero en contextos a partir de la construcción de conceptos. O sea, primero matematicé y luego hago uso de la matemática, de las fórmulas que me sirven para verticalizar y resolver casos. Esta es entonces la asociación y diferencia entre lo que es matematización y lo que es matemática. Matematizar es reflexionar, matemática es operar. Sucede que clásicamente la educación en las últimas décadas y quizás centurias, estamos muy centrados en la matemática, en que los chicos resuelvan con técnicas operativas que aprenden de memoria y que muy rara vez saben del origen de la técnica. Cuando lo más importante es justamente que ellos conozcan el origen, que construyan la técnica a partir de la relación, de la interpretación del mundo real. Bueno, con esta explicación y con esta introducción a la diferencia entre matematización y matemática, inauguramos los coloquios desde la UNI del día de hoy, 18 de julio. Y pasaremos a ver en el siguiente slide algunas características de lo que es la matematización. La fuente, Ecurret, una página web cubana de una prestigiosa organización, cita que matematización es el proceso de construcción de un modelo matemático, no habla de técnicas operativas. Es el proceso de traducir los problemas del lenguaje común al lenguaje matemático. Sí, la matemática es un lenguaje. Y esto es algo que en algunas conversaciones con profesores de matemática, ellos mismos no habían caído en la cuenta que lo que enseñan es un lenguaje. La matemática es un lenguaje. Pues bien, se trata de traducir los problemas del lenguaje común al lenguaje matemático con la finalidad de resolver los problemas. Hoy en día preferimos decir resolver los casos, pero bueno, este es el fundamento de la estrategia de resolución de problemas de casos en la enseñanza de la matemática. Es decir, lo primero es a partir de la realidad construir conceptos y lo segundo es a partir de los conceptos elegir técnicas operativas que nos permitan resolver la medición del caso. Esto es una definición y hay una segunda tomada del libro La competencia racional que está en preparación que sintetiza la definición de matematización en que se trata de iniciar la interpretación de casos desde el mundo real al mundo matemático. Bien, entonces, se parte por la matematización, se parte por ejercitar el razonamiento del estudiante en el reconocimiento de la realidad que lo circunda, del contexto. Repito la palabra contexto. Buen momento entonces para conocer lo que vendríamos a citar como la definición completa, ya no en síntesis, ya no de una fuente extranjera. ¿Qué es matematización del pensamiento? Es la definición que describe la capacidad de interpretar las dimensiones y características del entorno, describiendo sus propiedades, cualidades, cantidades e interrelaciones con precisión y objetividad. Esto está en el libro Educación desde la Matemática. Esa definición es muy clara cuando se refiere a la capacidad para interpretar las dimensiones y las características del entorno. Estoy ubicado en el punto A,
necesito llegar al punto B, ¿qué distancia hay? Aproximadamente tantos kilómetros que los puedo recorrer en aproximadamente tanto tiempo. No he necesitado de la calculadora ni del Waze, no he necesitado de precisiones, pero tengo un concepto claro de lo que ocurrirá en el tiempo y en la distancia a recorrer de A para llegar a B. Si le preguntamos a un estudiante de quinto de secundaria, detenidos frente a un parque, ¿cuántos metros cuadrados tiene de dimensión el parque? Pues la gran mayoría no sabe responder. Y nos ha ocurrido que con adultos sucede lo mismo. ¿Pero por qué? Si ellos han aprendido a trabajar técnicas operativas con el metro cuadrado en matemática durante la secundaria y también durante la primaria, ¿por qué no pueden medir un metraje visualizando las características del parque? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Y en la universidad nos ocurre con los chicos que han ingresado y hacemos ejercicios y les preguntamos cuántos metros cuadrados tiene la pizarra, la puerta, la ventana, el piso del aula, y no nos contestan. Sí, la falta de contextualización, en efecto. La falta de ubicación en el contexto. Esto significa que no hemos ejercitado la matematización del pensamiento, solamente hicimos matemática. ¿Y qué es lo más importante en la vida diaria, la matematización o la matemática? Bien, ustedes ya podrán ir entonces obteniendo ideas más claras del tema a tratar, porque cuando hablamos del tratamiento especializado de la información, que es la definición de informática, y cuando hablamos de empresas que operan en base a la ciencia de datos, entonces estamos hablando que en el mundo productivo o para el mundo productivo, la escuela no está dando los aportes suficientes para preparar la mente hacia las exigencias de ese nuevo escenario. Claro, se necesitan situaciones significativas, efectivamente, pero esas situaciones significativas no provienen del 2 más 2 igual 4. Este algoritmo, desde el punto de vista de la matematización, no dice nada. Desde el punto de vista de la matemática, sí, es una suma. Pero si pregunto a los estudiantes de quinto de secundaria, en 2 más 2, dime, ¿cuál es la instrucción y cuál es el dato? Se quedan mirándonos con los ojos abiertos y no nos saben responder. Lo hacemos en la universidad, a los estudiantes que ingresan les preguntamos, en la operación 2 más 2 igual 4, ¿cuál es la instrucción? No contestan. ¿Cuál es el dato? Bueno, por ahí van algunos respondiendo. Tengo un dato 2, otro dato, así también otro 2. ¿Pero por qué titubean? Porque no lo tienen claro. Es decir, porque no matematizaron. Técnicas operativas no ayudan a reflexionar. Técnicas operativas ejercitan la memoria para recordar fórmulas. Pero no todos tienen buena memoria y no todos aprenden todas las fórmulas. Entonces, eh, continúo ya en un escenario de introducción a un tema crucial para correlacionar la matematización y el tratamiento de datos. Y ahora veamos en el siguiente slide. Datos. ¿A qué nos referimos con datos? Bueno, también es una interpretación de la realidad. Si en estos momentos pasara la sirena por la calle, hay un tipo de sirena de bombero, hay un tipo de sirena de patrullero y hay un tipo de sirena de ambulancia. Y la ambulancia tiene hasta 3 tipos de sirena: emergencia extrema, emergencia intermedia y emergencia baja. Lo sabemos, hemos reconocido, hemos ejercitado nuestra capacidad auditiva para diferenciar los distintos tipos de sirena. Si veo humo, es un dato, humo. Humo es una interpretación de la realidad. Veo fuego, pero ¿será fuego o será el humo de la chimenea de una fábrica o de repente de la chimenea de un tren?
Cuando al dato le agregamos algo que se llama significado, tengo información. Entonces, hay un primer momento de interpretar la realidad y hay un segundo momento de convertir la realidad en una construcción de conceptos. Y en las salas de computación, de informática, y también en los escritorios de los usuarios de las oficinas y de las fábricas, o sea, no de los expertos en computación, sino de los usuarios, la frase uso de casos se está convirtiendo en una frase común, porque de eso se trata. Hacemos uso de casos con datos. Un dato puede ser un oficio, una carta, un reclamo, una factura, un recibo. Y usamos esos recibos, esas facturas, esos oficios, que son nuestros casos, nuestros tratamientos de datos. Y a partir de la construcción de conceptos y uso de casos, se generaliza una horizontalización enlazando casos que son procesos de tratamiento de datos en una fábrica, en una oficina, en un ministerio, en una escuela. Lo que hacemos es enlazar casos, los horizontalizamos, los normalizamos. Primero los estandarizamos, luego los normalizamos. Esto que es fraseo diario hoy en día en el mundo del tratamiento de la información, todavía no se había hecho analogía con lo que es la matematización. Si preparamos las mentes de los estudiantes de los niveles diferentes, de básica regular y de la universidad, en la matematización, los estamos ayudando al tratamiento de datos, que es el mundo de los escenarios de tratamiento especializado de la información, que es el mundo de hoy, el mundo de la exigencia de hoy, y que se hará más intenso con el advenimiento de la quinta revolución industrial, porque las computadoras van a ser mucho más veloces. Las computadoras cuánticas, imagínense ustedes la computadora digital más potente del día de hoy, multipliquen la velocidad mínimo por 1.000.000. Multipliquen la capacidad de almacenamiento mínimo por 1.000.000. Lo que una computadora digital en el procesamiento más complejo que le puede demorar 20 horas, muy complejo, un tratamiento muy complejo, una computadora cuántica lo puede hacer en escasos segundos. Para que vayan tomando una idea de lo que se viene. Y en ese mundo van a trabajar nuestros hijos, nuestros nietos, los profesionales futuros que hoy son estudiantes universitarios o que hoy son estudiantes escolares. Entonces, hacia ese mundo, cuando al dato le agregamos un significado, dicho acá, básicamente estamos construyendo un algoritmo. 2 más 2 igual 4 es un algoritmo. El dato 2 repetido 2 veces, la instrucción más, el colectivo igual y el resultado, otro dato, 4. Cuando nos dan las instrucciones para cocinar arroz, las instrucciones son los tiempos de cocción, el fuego, cuánta agua voy a agregar, cuánta sal, pero los datos son volumen de arroz, volumen de agua. Eso es un algoritmo. Hay algoritmos muy sencillos, como los que acabo de citar, y hay algoritmos muy complejos que en forma secuencial construyen lo que se llaman ahora redes neuronales, que son las estructuras con las que operan las grandes computadoras y a la velocidad de los grandes procesamientos complejos que dan lugar a la inteligencia artificial. Las redes neuronales, habrán oído ustedes. Interpretar la realidad es un escenario que se da con objetos, con hechos o con fenómenos, pero concretos, observables, identificables. Hay un segundo momento en que esto que se observó, esta primera interpretación genera un catálogo.
genera una identificación. Tengo acá tantas papayas, tantas manzanas, tantos plátanos maduros, verdes. Hago mi catálogo. Y con eso modelizo y probabilizo. Es decir, tengo tanta fruta que puedo venderla en tanto precio, que podría madurar en tanto tiempo, que podría estar en manos de los consumidores en tantas horas o días, en una ruta que voy a recorrer para llegar al mercado. Probabilizo. Esos son los tipos de pensamiento que se desea que hoy construyan los estudiantes, los profesionales, ya sean ingenieros, médicos, abogados, choferes de taxi, en fin. Observo un objeto, lo identifico, lo catalogo, lo probabilizo y entonces tengo un escenario de función. Pensamiento crítico en parte. Porque pensamiento crítico es asumir una posición respecto de alguna realidad. Pregunta, ¿los estudiantes de hoy asumen posición respecto de una realidad o solamente repiten datos que han leído en un libro o que han copiado en alguna página, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico, que es una cuestión que debemos eh, producir en los estudiantes y que los educadores estamos en la obligación de desarrollar, de estimular en los estudiantes, no es únicamente decirles, analiza mejor, sino asume una posición. ¿Cuál es tu posición? Bien, esto que acabamos de revisar, que lo podemos tomar también como eh, un enfoque del tratamiento de datos, es también un modelo de pensamiento. Porque cuando las mentes están entrenadas, matematización, a actuar así, entonces el tratamiento de datos no es una cosa compleja, inalcanzable, reservada para computólogos. No, es algo corriente para todos los ciudadanos de la sociedad contemporánea. De eso se trata. Entonces, cuando hablamos de cultura tecnológica y de cultura en el tratamiento de información, a esto nos referimos. Que el chofer de taxi, el ama de casa, el vendedor de frutas, el científico de laboratorio, todos deben operar con un modelo de pensamiento de esta característica, porque en la suma de esos modelos de pensamiento tenemos una sociedad preparada para una posición crítica más objetiva y para interrelacionarse con mayor propiedad y velocidad. Todavía no hemos terminado en esta analogía de matematización y datos, que ustedes ya podrán ir apreciando. Y esto lo seguimos desarrollando en el siguiente slide porque hay una cualidad que los seres humanos, que los ciudadanos de esta época debemos tener, que se llama la cualidad del análisis. Mientras muestre los 3 slides siguientes, este va a ser el primero, la palabra análisis se va a repetir, pero luego les voy a preguntar qué hay antes del análisis. Empecemos. Hay un tipo de análisis llamado unidimensional, que consiste en recolectar datos, por ejemplo, ordenar, representar los datos con el fin de describirlos. Eso es un análisis unidimensional. Tengo, por ejemplo, un trompo. A ver, hagamos un análisis unidimensional del trompo. ¿Qué podría decir? A ver, tengo ahí un objeto llamado trompo. Ajá, es un trompo, se llama trompo. Es la denominación estándar en el idioma español. Bueno, pero este tiene un color, ¿no? Marrón y unas rayitas negras. Estoy haciendo una representación de la realidad. Ajá, tiene una punta. Ahí está, una punta, ¿no? Y podría decir también tiene un gorrito, ¿no? En la parte alta del trompo hay un adorno ahí que le podría llamar gorrito. Hasta allí lo que he hecho es un análisis unidimensional, típico de los escolares transductivos de los últimos años de primaria, inicial y los primeros años de secundaria. Pero luego tenemos
que lo que se ha hecho es registrar lo observable, ¿no? Se llama trompo, tiene dos colores, tiene una punta de acero, tiene un gorrito y tiene una forma ovoidal y así podemos citar otros aspectos que son la característica del objeto. Este tipo de análisis unidimensional prepara la mente para eso que está allí. Nominar, o sea, darle nombre, ordenar, clasificar. Operaciones mentales. Y las operaciones mentales son el antecedente de las habilidades intelectuales. Ojo. Pero hay otro tipo de análisis llamado bidimensional, que me sirve para comparar hechos o fenómenos, para asignar valores. Me quedo con el trompo. Ah, pero ahora lo ubico girando. El trompo gira. Ya encuentro un atributo. Y va a recorrer una distancia. Y además en una unidad de tiempo. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. Dependerá de la velocidad y de la habilidad del que lanzó el trompo, ¿no? Entonces aquí ya no es únicamente características, sino que hay una fenomenología que el estudiante es ejercitado a asignar valores. El giro es un valor. Y entonces ya es una organización de todo lo observado sobre un plano determinado. Prepara la mente para evaluar. Noten ustedes que lo que se está citando acá es una estrategia metodológica que primero sirvió para ordenar datos y ahora para evaluarlos. Preparar la mente para eso, para que el futuro adulto esté entrenado a ordenar y a evaluar. Y acá esto es matematización, ¿ah? Aquí no hay ninguna técnica operativa hasta ahora. Todo esto es el mundo de la matematización. Pero también hay un análisis multidimensional, en donde ya predigo comportamientos o fenómenos, ¿no? Prever, pronosticar. Tengo el mismo trompo, ya sabemos que gira, pero hay un origen del giro, ¿no? La cinta, la pita, la velocidad, la fuerza, la habilidad de lanzamiento, hay un origen del caso. Hay una varianza, distintos recorridos, distinta velocidad, distinto tiempo que perdura girando, y también hay una probabilística, hay que entrenar la mente del chico. ¿Y qué pasaría si? Y si el piso es muy áspero o más liso, si la pita es más larga o más corta, si la punta está muy afilada o no, predecir comportamiento. Esto es muy importante. Las recientes generaciones de quinto de secundaria no están bien entrenadas para predecir comportamientos. Lo vemos en la universidad. Lo vemos en los chicos que ingresan a la universidad en los últimos años. Les cuesta predecir. Su análisis probabilístico es rudimentario. Y esto sirve para interpretar lo observado y su contexto. Y su contexto. Contextualizar, dar significado, ¿no? Dar varianza, dar probabilidades. Prepara la mente para escalar, para ver más allá del objeto, para reconocer mejor la fenomenología. Cito esto del análisis bidimensional, primero unidimensional, luego bidimensional y el multidimensional, porque necesitamos que la escuela haga mucho ejercicio de esta naturaleza para que en la universidad podamos lograr mayores niveles de contextualización y de complejidad y de predictividad. Porque hoy el mundo se moviliza en base a predicciones, futurología. Es todo una ciencia. Algunos dicen la ciencia del futuro, de la futurología. Sí, en medicina, frente a las enfermedades, todo es probabilística. ¿Qué pasaría si hay más enfermos? ¿Tengo o no tengo camas? ¿Tengo o no tengo medicamentos? Etcétera, ¿no? O sea, la probabilística es una condición en todas las profesiones hoy en día. Necesitamos preparar la mente de los chicos para ello.
para que los profesionales sepan exitosos y puedan estar preparados para predecir, para escalar fenómenos del mundo. Bueno, estos tres tipos de análisis, el unidimensional, el bidimensional y el multidimensional, tienen una secuencialidad. No pretendamos ejercitar la bidimensionalidad si no hemos fortalecido la unidimensionalidad. Igualmente, no pretendamos fortalecer la multidimensionalidad si no se ejercitó bien la bidimensionalidad. Eso es un proceso. Y esto no se hace en un mes, en un año. Esto se hace a lo largo de los años, incluso continúa en la universidad. Porque ante toda nueva noción, todo nuevo objeto, todo nuevo hecho, todo nuevo fenómeno, se debe partir del análisis unidimensional. Pero si las mentes ya están preparadas, serán más ágiles y el proceso será más rápido, más eficiente y más eficaz. Este análisis unidimensional, ¿a partir de cuándo se entrena? Desde el vientre materno, con los sonidos que recoge el niño en el vientre materno. Desde el 5.º mes él ya escucha. Y dije escuchar, no oír, porque oír es la onda sonora que llega al pabellón auditivo y escuchar es la interpretación que hace el cerebro. Durante la educación inicial y la educación primaria se tiene que hacer mucho ejercicio unidimensional. Bidimensional, mucho ejercicio en la primaria y en la secundaria. Y multidimensional, mucho ejercicio en la secundaria y en la universidad se tiene que privilegiar el análisis multidimensional, salvo cuando enfrentamos con un nuevo objeto, un nuevo hecho o un nuevo fenómeno que recomienda partir del análisis unidimensional para avanzar progresivamente al complejo análisis multidimensional. Esa secuencialidad es conveniente que el Ministerio de Educación, la escuela básica, los docentes en general, las facultades de educación, lo vayan observando para que podamos tener una secuencia que nos ayude a todos a un sistema educativo que efectivamente potencie las habilidades intelectuales. Anteriormente cité primero las operaciones mentales y en segundo momento, con la colección de operaciones mentales, llegar a el desarrollo de habilidades intelectuales. Y con la colección de habilidades intelectuales, llegar a el desarrollo de modelos de pensamiento. Entonces, esto que en teoría se ve sencillo, pues requiere de la especialidad del maestro que sepa operar con estas características. Esto es el ejercicio de la analítica. Hoy en día ustedes habrán escuchado analítica predictiva, analítica por acá, analítica por allá, análisis de casos, casuística. Sí, pues ese es el mundo de hoy. La exigencia de la analítica. La analítica es algo que se tiene que iniciar tempranamente en la escuela y se tiene que potenciar en el mundo de los profesionales desde el lado universitario. Pero necesitamos un buen insumo. Necesitamos que la escuela básica nos proporcione ya habilidades específicas debidamente fortalecidas para llegar a niveles muy complejos en la universidad. Vamos a hablar un poco de la matematización del dato. La matemática, que en realidad lo hemos visto a lo largo de los slides, pero vamos a ser explícitos. Hablamos del contexto, contextualizar, darle significado al mundo real. Todos nosotros, ustedes, el que habla, estamos en un contexto, en un mundo real. Y permanentemente tomamos casos del mundo real. Ese caso podría ser un problema, ¿verdad? Pero ese caso es pagar el recibo de luz, ese caso es qué requiero para la cocina de mañana, ese caso es a qué horas es la cita que tengo mañana en el odontólogo, ese caso puede ser el material que tengo que llevar para enseñar mañana en mi clase, ese caso puede ser el informe que voy a presentar en el directorio el día de mañana. Todo eso es el mundo real. Y a partir de ese mundo real
se hacen concepciones, se conceptualiza. Ese mundo conceptual que incluye el tratamiento de información y genera conocimiento. Con aquello que tomamos del mundo real, construimos casos que definimos y con los cuales operamos. La cita de mañana es a tal hora, preparo el reloj, preparo el recorrido, preparo la movilidad, preparo la ropa, en fin, defino y opero. Y esto me sirve de insumo, a su vez, para estructurar y racionalizar. Esto que ustedes están viendo acá es matematización de datos. No hay técnicas operativas, no hay algoritmos, pero esto es el mundo real y el mundo conceptual. Esto es el tratamiento de datos usando lógica, usando creatividad, utilizando la percepción del mundo real, generando conceptos. Quiero ser puntual en mi cita, tengo que ser claro en el informe que voy a proporcionar mañana, tengo que tener un material didáctico perfectamente bien montado. Y esta es nuestra realidad cotidiana. Pero entonces no tenemos libros, no tenemos informes, no tenemos relojes. Lo que tenemos es un mundo conceptual en el cual nos desempeñamos. Gracias, ingeniera Dueñas. La ingeniera Dueñas nos apoya desde la mesa de control. Me acaba de recordar que en el chat está el formato de asistencia. Por favor, ténganlo en cuenta, regístrense para poder darles este PPT a quien lo desee y el certificado de participación en el coloquio de la fecha. Entonces, tengamos muy en cuenta este esquema, que es la interrelación entre el mundo real y el mundo conceptual, entre la matematización del mundo real y el mundo conceptual, entre el tratamiento de datos que nos proporciona el mundo real a partir de la organización e interpretación que hacemos de ellos para definirlos, operarlos y generar estructuras razonables sobre los cuales nos desempeñamos en el día a día. La competencia digital, ¿no? La competencia en general. Yo lo llamo la competencia racional. Ahora bien, esto que vemos en este slide son las conexiones entre lo que se llama matematización horizontal, contextual, y lo que se llama la matematización vertical, ¿no? O conceptual, que también podría decirse el tratamiento de datos horizontal y el tratamiento de datos vertical. Hay una analogía en eso. Son dos mundos, dos instrumentos, dos formas de relacionarnos con el mundo. Ahora, matematización y dato. Ambos coinciden en algo que se denomina el tratamiento racional de la información. Estas 5 palabras, que parecieran simples, encierran una gran complejidad. Primero, ¿qué es tratamiento? ¿No? Hace un momento cité, les planteo que me digan qué es antes del análisis. Tiene que ver con la palabra tratamiento. La respuesta ya la he citado en los slides anteriores, pero vayan cayendo en la cuenta. Para ese tratamiento, ¿cuál es el instrumento predilecto? Y tiene que ser racional, además. Tiene que ser estructurado. Tiene que tener una lógica secuencial. Y es de la información, es decir, es de datos a los cuales se le atribuyó un significado. Dato más significado igual información. Y todo ello, en la complejidad a la que se ha hecho referencia, es justamente la labor de los educadores de preparar dicho tratamiento en todas sus características para lograr el nivel de racionalidad en toda su amplitud de esa información para ofrecer
una estructura de significancia adecuada a los datos con los cuales operamos, para convertirlos en información útil. Estas 5 palabras derivan para su uso efectivo en educación, en producción, producción fabril, producción de gobierno, todos los tipos de producción existentes, derivan de mentes preparadas que matematizan y saben operar con datos. Este tratamiento racional de la información es el nuevo paradigma del desempeño productivo. Y este es el mundo que en la cuarta revolución industrial no hemos sabido enfrentar a tiempo. Y la transformación digital en nuestro país es un proceso al cual lamentablemente hemos llegado tarde, pero que tenemos que cumplir igual. Esperamos, sí, no llegar tarde a la transformación cuántica. Por eso los coloquios desde la UNI, cada jueves repetimos este tema, invitando a los decanos de las facultades de educación, a los docentes en general, a los profesionales de todas las disciplinas. Vamos dando ya el salto hacia la quinta revolución industrial, hacia la competencia cuántica, hacia el razonamiento cuántico, para no quedarnos nuevamente fuera del tren de la historia. Ya en la Universidad Nacional de Ingeniería estamos dando pasos especiales en esa dirección, pero ojalá todas las universidades lo hicieran para que no lleguemos tarde, como sucedió con la transformación digital. Este tema nos conduce ahora a un ejercicio que sigue latente lo que he planteado. ¿Qué es antes de análisis? ¿Cuál es el ejercicio anterior al análisis? A la sala planteo la pregunta, dentro de un rato pediré que nos contesten. Verán ustedes un cuadradito amarillo ahí en la pantalla, ¿no? Aquí está, ¿lo observan? Bueno, voy a dejar de compartir brevemente para mostrarles algo que tengo en la mano. A ver, un momentito, por favor. Estoy buscando el anclaje, acá está. Ok. ¿Lo ven? A ver, lo voy a... Ajá. Se alcanza a ver, ¿no? Hay un cuadradito amarillo ahí en mi mano. ¿Lo observan? Creo que ahí se ve mejor. Sí, sí, perfecto. Gracias, don Tomás. Ahí está. Este cuadradito tiene, ¿qué dimensión tiene? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Qué tamaño tiene este cuadradito? Pequeño, sí, pues es una respuesta correcta. Otra, ya matemática, ya con una medida específica, aproximadamente, ¿qué tamaño tiene? 1 por 1, Centímetro cuadrado. cuadrado, sí, cuadrado. 1 centímetro cuadrado, efectivamente, eso es. Muy bien. Cuando sumo varios centímetros cuadrados, y por ejemplo los pongo en esta recta, acá tengo 10 cuadraditos, cada uno de 1 centímetro cuadrado, ¿no? O sea que acá tengo una que, en base 10, ¿qué es lo que tengo? Una que, Una columna. de acuerdo, es una buena respuesta, si es verdad, una Una columna. columna. Una decena. ¿Por qué? Si hemos partido de este pequeño cuadradito que tiene 1 centímetro cuadrado, ¿no? Y en base 10, si hice la cita adrede, base 10, es decir, una unidad de medición, eh, y hay 10, es una decena. No son 10 cosas, ¿ah? Cuidado, no son 10 cuadraditos, que es una manera, diría, errónea de hablar en matemática. Porque cuando en base 10 construyo la unidad de decena, ya dejo de tener 10 cosas. Tengo una decena. No tengo 10 cosas, tengo una decena.
una decena no son 10 pajaritos o 10 bolitas. Por equivalencia, en base 10, la interpretación real es una nueva unidad. Pero como no puedo decir una unidad de pajaritos en base 10, exactamente, se requeriría un factor de conversión, ¿no? Acá está, geométricamente, porque se trata de un rectángulo. Muy bien, pero cuando tengo 10 de estos y los junto, ¿qué tengo ahora? Correcto, una centena. ¿Qué más, por favor? Esa es una buena respuesta, pero hay otra respuesta, no es la única. A ver, 100, correcto, 100 centímetros cuadrados. Eso equivale a una centena, es una buena respuesta, ¿no? 100 centímetros cuadrados es una buena respuesta. Un decímetro cuadrado es otra buena respuesta. Pero noten ustedes cómo este solo objeto tiene varias formas de leerse o de referirnos a él. Y también puedo decir un cuadrado amarillo. Y también puedo decir a cuadrado si reemplazo el factor 10 por una letra A y porque es amarillo y porque tiene forma cuadrada. Es decir, ya hice álgebra. Esta geometría la he descrito algebraicamente, aritméticamente. Hice el mismo objeto, no cambié de objeto. Pero la mente paseó y lo vio de distintas maneras. Y también puedo decir el conjunto de un cuadrado amarillo. O si comparo con el que mostré primero, podría decir un cuadrado grande y un cuadrado chico, ¿no? Relaciones, conjuntos, con un solo objeto. Área, claro que sí, tiene un área. Eh, sí, utilizado, claro, claro, ya. Ahora bien, ¿por qué trabajo esto? ¿Qué han ejercitado? ¿Qué favor a los que han contestado han hecho para la sala? Y en ese favor de participación, ¿qué han ejercitado en el análisis que acabamos de realizar? A ver, ¿ustedes lo han hecho? Sí, sí, matematización, pero a ver, voy a ser más preciso. Gracias, está claro entonces que hemos matematizado. Sí, a partir del mismo objeto, distintas interpretaciones. Hemos ejercitado el pensamiento divergente, pero en términos de ejercicio, sí, ya, ese análisis de datos ha partido de qué ejercicio mental. Observación, gracias Santiago. Todos ustedes han hecho un ejercicio de observación, simple y compleja. Simple en tanto haber objetos comunes y compleja en tanto que ya le han dado características. Y podríamos darle también atributos. Luego vamos a ver la diferencia de los términos, en otro slide más adelante. No es lo mismo, pero esa observación que ustedes acaban de hacer, la voy a trasladar dentro de unos instantes a otro ejercicio de observación más complejo. Todo el mundo de la analítica parte del ejercicio de la observación. Entonces, básica regular, universidad, como la uni ya lo estamos haciendo. ¿Qué es lo primero que tenemos que ejercitar para una buena actividad de análisis? La observación. De la simple a la compleja. Bien, voy a compartir nuevamente para continuar con el material preparado para la fecha. Muy bien. Tenemos el cuadrado y puedo empezar a construir la decena, 2 decenas, y ahora ya tengo 3 decenas. A ver,
Ya tengo ahora 5 decenas, y a propósito tengo 5 por 10, ¿no? O 10 por 5. Y acá tengo 6 por 10 o 10 por 6. También estoy viendo la probabilidad conmutativa de la multiplicación. Y sigo añadiendo 7 por 10 o 10 por 7, 8 por 10 o 10 por 8, 9 por 10 o 10 por 9. Y el cuadrado que hace un momento vimos en mi mano, y ahora lo he trasladado a una figura en pantalla, que por transferencia la voy a llamar 100 cuadrados, un a cuadrado como objeto. Y por transferencia, si lo tuviese de mayor tamaño, puedo operar con el metro cuadrado. Ahí tenemos a unos chicos trabajando con el metro cuadrado. Y estos chicos que ya tienen el referente mental del metro cuadrado, que lo han tocado, que lo han doblado, que lo han colocado sobre el piso, que han hecho mediciones, que lo han colocado sobre la mesa, que han hecho mediciones, que lo han puesto sobre la puerta y que han medido, cuando ustedes le pregunten cuántos metros cuadrados tiene el parque, van a contestar con facilidad aproximadamente tantos metros cuadrados porque tienen el referente mental. En ausencia de referente mental, es muy difícil que puedan contestar. Y eso nos ocurre también en la universidad con los chicos, ¿ah? El metro cuadrado, ¿no? El famoso metro cuadrado. Y acá tienen ustedes las tiras, la amarilla que mostré hace un momento, podría ser una roja, una verde, en base 5, en base 4, o los cuadrados respectivos de base 10, base 5, base 4, y con ellos puedo construir, por ejemplo, ahí tienen ustedes el binomio cuadrado. Si obvian el cuadrado verde, es el binomio al cuadrado, pero si agregan el cuadrado verde y rellenan lo que está ahí en blanco todavía y generan un nuevo cuadrado perfecto, van a tener el trinomio al cuadrado, en donde el estudiante leerá a cuadrado más b cuadrada más c cuadrada más el doble producto del primero por el segundo más el doble producto del segundo por el tercero, el primero por el tercero, trinomio al cuadrado, y no tienen por qué aprender de memoria, solamente tienen que leer una realidad que el estudiante construye. Y lo están aprestando al mundo de las matrices, ¿no? Ahí está el trinomio al cuadrado, ya construido. Y el tetranomio y el heptanomio. De hecho, en las experiencias que hemos tenido con chicos de quinto grado de primaria, sexto grado de primaria, construyen el heptanomio, el heptanomio y se divierten, les encanta, y lo hacen jugando. Y no hay nada de memoria acá, es el mundo real, es matematización. Llegan a la matemática, sí, pero a partir del mundo real. Y con esto, acá tienen distintas maneras de construirlo, ¿no? A por B está a la izquierda y abajo, y acá está arriba y también a la izquierda, pero podría estar a la derecha. Y acá, bueno, lo mismo, pero rotando. Ah, para eso me sirve la computadora. Puedo hacer rotaciones que no las puedo hacer en el mundo real, ¿no? Y también puedo hacer homotecias que no las puedo hacer en el mundo real. Esto es matematización del dato. Y esta es una manera de ejercitarse, y es una manera de jugar, y es una manera de preparar la mente. Y ahora voy a hacer un ejercicio con ustedes. A ver, en el chat hay varias intervenciones, disculpen, pero en tanto fui avanzando no pude leer la análisis de datos. Claro, a ese razonamiento, efectivamente. Bien, gracias porque vamos entendiendo entonces el tema. Y ahora quiero hacer un ejercicio con ustedes. A ver, tengo dos lápices. Ay, mejor esto. Dos lápices. Este es un ejercicio que alguna vez ya hice en un coloquio hace algunos meses. Dos lápices. A simple vista les voy a pedir que me digan cuántas diferencias pueden haber entre estos dos lápices. Ahora sí. Diferencias, ¿no? En el chat pueden escribir el número, un aproximado, ¿no? Hay un lápiz amarillo y un lápiz verde, ambos tienen borrador, ambos escriben negro. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuántas? A ver,
¿Cuántas diferencias consideran ustedes que es probable que haya entre estos dos lápices? Espero respuestas. Voy a compartir nuevamente. A ver, acá en el chat alguien ya se... Alguien dijo 5. Alguien dijo 5. Lo voy a escribir acá. Otra respuesta. Leo en el chat. El color, el tamaño, el color, tamaño, color de borrador van 3 y hay 2 participantes que han dicho 3. Estamos ubicando diferencias. Si ustedes tienen lápices a la mano, para que puedan ejercitar la observación concreta e ir chequeando las probables diferencias entre estos dos lápices. A ver, vamos ahorrando tiempo. Estudiantes de sexto grado de primaria, ante el mismo ejercicio, identificaron más de 30 diferencias. Estudiantes de segundo año de facultad, ingeniería, luego de prepararlos para la búsqueda de las diferencias, encontraron más de 60 diferencias. Y en el caso de semejanzas, los estudiantes de sexto grado de primaria superaron las 65 semejanzas y los estudiantes universitarios superaron las 75 semejanzas. ¿Sí? Y si lo hacemos con 3 lápices, ya esto es una serie, y así ejercitamos la observación, lápices, pelotas, tajadores si quieren, o cualquier otro tipo de objetos, pueden ser matrices de un laboratorio, y luego pueden ser hechos de la vida real, historias, acontecimientos en general, encontrar diferencias o semejanzas con capítulos similares, geografías. ¿Por qué es esto importante? Porque el ejercicio de observación de las generaciones actuales está siendo igualmente muy pobre, muy pobre. Entonces, ¿cómo reclamar análisis, capacidades analíticas complejas, si el ejercicio de observación no ha sido debidamente incentivado? En la universidad estamos invitando a los educadores, a todos los educadores, de todos los niveles, de todas las especialidades, a ejercitar la capacidad de observación de los estudiantes. Porque solo así vamos a llegar a niveles de análisis debidamente profundo, amplio. Hemos hecho ejercicios con un objeto, ¿no? El cuadrado, el cuadradito, y se han dado cuenta que estamos observando y encontramos varias lecturas en el mismo objeto. Pero igual con los distintos objetos necesitamos que esto se amplíe de manera que tengamos estudiantes capaces de hacer análisis unidimensional, bidimensional, multidimensional, complejo, siempre y cuando el ejercicio de la observación haya sido debidamente estimulado. Ahora bien, pasando al siguiente slide. Bueno, hemos hecho este ejercicio. Diferencias, luego voy a escribir la palabra semejante. Observar. Observar es
el ejercicio fundamental. Ahora bien, ¿cuáles son las características? Vamos a observar características y vamos a observar atributos. Son dos aspectos del mismo objeto, del mismo hecho o del mismo fenómeno. Por ejemplo, en el caso de las características son las cualidades y también las cantidades. Son amarillos, son verdes, son rojos, escriben negro u otro color. Estoy refiriéndome a los lápices del ejercicio último, pero en cuanto a atributos, es otra cosa. El atributo puede ser que me permiten escribir memorias, tareas, tienen un borrador, limpiar el papel, pero también me permiten comunicar o estructurar ideas que quiero comunicar, hacer un mapa mental, primero en gráfico, lo abstraigo y estructuro lo que quiero comunicar. La característica de una pared, color, tamaño, pero el atributo es que me protege del frío, del viento, del calor. Aprender a diferenciar las características y los atributos es también un ejercicio fundamental porque preparamos la mente para que en el adulto sepa distinguir lo principal de lo accesorio, lo central de lo secundario, lo importante de lo no importante, y es algo en lo que también es necesario preparar la mente de los chicos para que sepan establecer prioridades. Entonces, el ejercicio de observación deviene en un ejercicio de suma importancia que no es tan sencillo como parecía. Bien, por favor, les invito a ver este video brevemente. El Corre. desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. La Universidad Nacional de Ingeniería les invita a especializarse en el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Bueno, este es un diplomado que ofrece la universidad en vista que el mundo de las aulas está cambiando, el mundo de los intereses de los educandos está cambiando, el mundo de las computadoras cognitivas cuánticas ya están en el mercado, el mundo de los hologramas ya están también en el mercado, ya hay colegios que operan con estos hologramas y los educadores tenemos que aprender a utilizarlos, aprovecharlos como recurso didáctico y entrenar las mentes para una observación mucho más aguda, para una analítica mucho más profunda y los sucesivos procesos que se desencadenan a partir de la analítica. Los hologramas ya son una realidad. Ya hay computadoras, ya en el mercado existen en muchos lugares. Las bibliotecas de hologramas son nuevos espacios y modelos de estudiar y producir. Este diplomado consta de 6 cursos y los 4 primeros cursos en el primer semestre ayudarán al participante a identificar la tecnología digital disponible para dar soporte al proceso educativo y en el segundo ciclo evaluarla, ejercitarse con ella y aplicarla para dar soporte al proceso educativo. Docentes especializados en el mundo de la educación digital que ya van a preparar a los docentes a conocer el advenimiento de la tecnología cuántica, todos ellos debidamente especializados con una amplia experiencia, incluyendo un abogado, porque la protección de datos es un asunto elemental en toda institución educativa, universidad o empresa hoy en día. La tecnología digital y la gestión educativa entonces se suman en el uso de equipamiento, aplicaciones, conectividad
modelos educativos, procesos y los subprocesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, retroalimentación y predictividad, que es el nuevo subproceso que los educadores tenemos que añadir a nuestra actividad permanente. Y los logros de todo lo que se consiga con estos modelos y procesos, en términos de decirle a la sociedad en qué aportarán los egresados de cada promoción en función del plan de desarrollo del país, de la región o de la comunidad, la identidad productiva asociada a la identidad educativa. Bueno, el ejercicio de observación es el primer momento del ejercicio de la mente. El segundo es el análisis, el tercero es la organización y el cuarto es la interpretación, y se siguen desencadenando otros, pero estos son los fundamentales. Si esto no está bien ejercitado, hablar del tratamiento especializado de la información no es posible. Necesitamos mentes que estén bien preparadas en estos aspectos, en estos hechos de las operaciones mentales y de las habilidades intelectuales, para poder competir exitosamente en la actual sociedad digital y en la que se viene, con mayor razón, la sociedad cuántica. Entonces, partir preferentemente de objetos, continuar con los hechos, continuar con la fenomenología, siempre ante cada nuevo concepto, en lo posible, partir de objetos. Y el cuarto momento ya es la casuística y la innovación. Y estos gráficos para sugerir los momentos diversos, ¿no? Inicial, primaria, fundamentalmente a partir de objetos, primaria, secundaria, de hechos, y secundaria, universidad de fenomenología, y en la universidad y en el mundo productivo, fenomenología, casuística e innovación. Esa es la secuencia. Entonces, de lo concreto a lo abstracto es una gran realidad sobre la cual Piaget hizo una investigación muy importante, y la secuencia objetos, hechos, fenómeno es igualmente los tres momentos del desarrollo de las habilidades intelectuales. Recomendamos, en función del producto educativo, el desarrollo institucional de la universidad y de las escuelas, darle un privilegio a la matematización del pensamiento. Y a partir de allí construir técnicas operativas, construir conceptos, tenerlos claros, construirlos, reconstruirlos, ampliarlos y modelizar datos. Sin esto, los egresados de la universidad y de la escuela básica están preparados, tengan la seguridad que vamos a transformar la sociedad en sus raíces. La competencia digital, sobre la cual tanto se escribe y discute últimamente, estos son los desempeños. El profesional que observa, busca, analiza, evalúa, clasifica, registra, produce y comparte información. Pero se viene ya la competencia cuántica, que agrega integrar, predecir, y lo que se produce debe ocurrir en plazos breves. Esa es la competencia cuántica, con la cual van a vivir los egresados de la universidad en estos últimos y próximos años, y intensamente en el mundo inmediato. Y los docentes tenemos la obligación de preparar esas mentes y esas capacidades productivas. Recordar que los tipos de pensamiento y de razonamiento han ido evolucionando desde Piaget. Piaget está vigente, Piaget está fortalecido. Foster amplió el pensamiento sistémico. Y hoy en día, después de Morin, ya estamos hablando del pensamiento vibracional y del razonamiento cuántico. Un pensamiento basado en la actividad neural. Un pensamiento vibracional estructurado en función de las ondas cerebrales. Un pensamiento vibracional que comprende la capacidad de expansión del cableado y del recableado neural, que dan soporte a un razonamiento cuántico, que es la capacidad de observar integralmente.
que es la capacidad de definir orígenes y consecuencias metódica y ágilmente, y que es la flexibilidad mental para prever sucesos y predecir de modo global. Estas condiciones son nuevas, no están todavía en las facultades de educación, pero tenemos la obligación de ir compartiéndolas. Son los logros de un grupo de profesionales que trabajamos estos temas y que en el caso de Perú he tenido la oportunidad de empezar a trabajarlo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, la hora justamente. Este PPT es de ustedes, solo tienen que pedirlo. Llenen, por favor, la ficha de asistencia, el formato que está en el chat. Esto es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería a través de la Escuela de Posgrado para el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Quienes siguen el diplomado van a tener este material con mucha amplitud, con mucho detalle. Voy a repetir el link de asistencia, ahí está. Ahí está, para quienes no lo habían encontrado antes. Ahí están los correos, los contactos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos cada jueves. Los invito para la próxima semana, nuevamente estaremos acá en víspera de Fiestas Patrias. Haremos un saludo a la bandera, un saludo en inteligencia artificial. Y a todos, las gracias es para ustedes, las gracias es a todos quienes, sintiéndonos comprometidos con la educación, con su mejora continua, con la incorporación de la tecnología y con hacer de la educación el escenario apropiado para preparar los ciudadanos que necesitamos, para competir con mejores capacidades en el mundo contemporáneo. Gracias a ustedes, gracias por darnos su aporte, por escucharnos. Esto se llama los coloquios porque los invitamos a que tomen este material, que lo divulguen, que lo comenten con los colegas, que los inviten a que estén con nosotros cada jueves.